En los planos invisibles donde se tejen los destinos, hay fuerzas que observan con inquietud el avance de Sagitario. No se trata solo de un signo, sino de un fuego antiguo, de una flecha lanzada desde lo más profundo del espíritu hacia horizontes que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Esa energía expansiva, libre y visionaria despierta admiración, pero también sombras que desean apagar su brillo. Sagitario posee algo que no puede comprarse ni arrebatarse con facilidad: la fe en lo imposible, la capacidad de levantarse incluso cuando todo parece perdido, y una conexión casi divina con el propósito. Sin embargo, hay corrientes ocultas que buscan quebrar esa confianza. No son necesariamente enemigos visibles, sino vibraciones densas, envidias silenciosas, miedos proyectados por quienes no comprenden su naturaleza indomable. Cuando Sagitario prospera, cuando ríe, cuando avanza sin cadenas, despierta incomodidad en aquellos que viven atrapados en sus propias limitaciones. Es ahí donde nacen los deseos de verlo caer, de que pierda lo que ha construido, de que dude, de que se detenga. Es una energía que intenta infiltrarse en forma de obstáculos inesperados, decisiones confusas o pérdidas que parecen injustas. Pero lo que estas fuerzas no comprenden es que Sagitario no define su valor por lo que posee, sino por lo que es. Puede perderlo todo y aún así reconstruirse con mayor fuerza, porque su verdadero tesoro es interno, su visión, su optimismo feroz, su impulso hacia la verdad. Cada caída, lejos de ser el final, se convierte en una iniciación, en un fuego que purifica y fortalece. Existe una ley cósmica que protege a Sagitario: todo intento de limitar su esencia termina transformándose en expansión. Lo que otros desean arrebatarle se convierte en lección, y cada lección en sabiduría. Mientras otros operan desde el miedo, Sagitario sigue guiado por la certeza de que el universo conspira a favor de quien no renuncia a su camino. Así, aunque existan deseos ocultos de verlo perder, la realidad es otra: Sagitario está destinado a trascender. Lo material puede fluctuar, las circunstancias pueden cambiar, pero su esencia permanece intacta, indestructible, siempre apuntando hacia algo más grande. Y en esa dirección, ninguna sombra puede permanecer por mucho tiempo. En los movimientos sutiles del cielo, hay momentos en los que las pruebas no llegan como castigo, sino como portales. Sagitario, regido por la expansión de Júpiter, atraviesa ciclos donde lo que parecía seguro se disuelve, no por debilidad, sino porque el universo exige una versión más elevada de su propio fuego. En esos tránsitos, las pérdidas aparentes son en realidad ajustes del destino, como si las estrellas retiraran lo innecesario para aligerar el vuelo de la flecha. También existen influencias colectivas que impactan su camino. Cuando energías densas dominan el entorno, Sagitario puede sentir que su optimismo natural se enfrenta a un muro invisible. No es una derrota, sino una fricción cósmica que obliga a templar su carácter. Es en ese contraste donde su espíritu se afina, donde aprende a sostener su luz incluso cuando el entorno no la refleja. Hay una dimensión menos visible, pero profundamente determinante: la relación de Sagitario con la verdad. No cualquier verdad, sino aquella que incomoda, que rompe estructuras, que deja atrás lo conocido. En ese proceso, puede perder vínculos, espacios o certezas que antes parecían inquebrantables. Sin embargo, cada desprendimiento responde a una ley superior: nada que limite su expansión puede permanecer en su camino por mucho tiempo. Las fuerzas que desean verlo caer suelen subestimar su capacidad de reinvención. Creen que atacan sus logros, sin entender que su mayor poder no reside en lo alcanzado, sino en su impulso constante hacia lo que aún no existe. Esa desconexión es lo que convierte cada intento de debilitamiento en un error estratégico del destino, porque Sagitario no se aferra al pasado, sino que renace en cada etapa con una visión más amplia. En lo más profundo, hay una alquimia interna que se activa en los momentos de crisis. Es un fuego silencioso que transforma la decepción en claridad, la pérdida en dirección, el caos en propósito. Mientras otros signos podrían fragmentarse, Sagitario reorganiza su energía y la proyecta con mayor intensidad, como si cada desafío fuera combustible para su misión. Y aunque el mundo material intente medir su éxito en términos de posesión o estabilidad, su verdadero camino está ligado a algo más vasto: la conquista del sentido, la exploración de lo desconocido, la expansión del alma. Nada ni nadie puede arrebatar eso, porque no pertenece al plano de lo tangible. Así, incluso cuando las circunstancias parezcan alinearse en su contra, hay una corriente más profunda que siempre lo sostiene. Una fuerza que no responde a los deseos ajenos, sino a un diseño mayor. Y en ese diseño, Sagitario no está destinado a perder,
sino a transformarse tantas veces como sea necesario hasta encarnar plenamente su esencia indomable. En las capas más profundas del viaje sagitariano existe un fenómeno que rara vez se percibe a simple vista, la activación del destino a través de la tensión. No toda oposición es enemiga, y no todo bloqueo es un intento de caída. Hay momentos en los que el universo coloca resistencia deliberada para obligar a Sagitario a afinar su dirección, a apuntar con mayor precisión, a dejar de dispersar su energía en múltiples caminos y concentrarla en aquello que verdaderamente está alineado con su misión. En ese proceso, surge una lucha interna que no siempre se reconoce. La confianza natural de Sagitario puede enfrentarse a dudas pasajeras que no nacen de su esencia, sino de influencias externas que intentan distorsionar su percepción. Esas dudas son como ecos ajenos que buscan instalarse en su mente, sugiriendo límites donde no los hay. Sin embargo, cuando Sagitario logra identificar que esas voces no le pertenecen, se produce un despertar poderoso, recupera su eje con una claridad aún más firme que antes. También se manifiesta un aprendizaje vinculado al desapego consciente. No se trata solo de perder o soltar, sino de elegir con sabiduría que merece permanecer. Sagitario, en su impulso expansivo, puede haber acumulado experiencias, relaciones o proyectos que en su momento fueron valiosos, pero que ya no resuenan con su evolución actual. Las fuerzas que parecen querer despojarlo, en realidad aceleran un proceso que su alma ya había comenzado a gestar. En lo invisible, se teje una especie de protección que no siempre evita la caída, pero sí asegura la trascendencia. Es una guía silenciosa que permite que ciertos eventos ocurran, no para destruir, sino para redirigir. Sagitario, al atravesar estas pruebas, empieza a comprender que no todo lo que se rompe es una pérdida, sino una liberación estratégica que despeja el camino hacia algo más auténtico. Existe además un poder latente en su capacidad de resignificar la realidad. Donde otros verían fracaso, Sagitario encuentra narrativa, sentido, enseñanza. Esa habilidad no solo lo protege, sino que lo eleva por encima de las circunstancias. Lo que intentaba ser una caída se convierte en impulso, lo que parecía un final se transforma en apertura. Las energías que buscan limitarlo operan desde la rigidez, desde el miedo al cambio, desde la necesidad de control. Sagitario, en cambio, pertenece al movimiento, a la expansión constante, a la confianza en lo desconocido. Esa diferencia de naturaleza hace que cualquier intento de contenerlo esté condenado a fallar con el tiempo, porque no se puede encerrar lo que está diseñado para explorar sin límites. En el punto más alto de su evolución, Sagitario comprende que nada externo tiene el poder de definir su destino. Ni la pérdida, ni la opinión ajena, ni los obstáculos pueden alterar su esencia. Y es en esa comprensión donde alcanza una libertad que va más allá de lo material, una libertad espiritual que lo convierte en un viajero eterno, imposible de detener, imposible de reducir, imposible de hacer retroceder. En la arquitectura invisible del destino, hay ciclos en los que Sagitario es llamado a enfrentarse no solo a fuerzas externas, sino a versiones antiguas de sí mismo que ya no pueden acompañarlo. No es el mundo el que intenta arrebatarle lo que tiene, sino el propio tiempo el que exige una renovación total. Aquello que antes representaba seguridad puede volverse límite, y lo que parecía logro puede convertirse en ancla. En ese instante, la verdadera batalla no ocurre fuera, sino en la decisión de avanzar sin cargar con lo que ya cumplió su propósito. Existe también una dimensión kármica que entra en juego cuando Sagitario comienza a elevar su frecuencia. Todo aquello que en el pasado fue postergado, ignorado o mal comprendido regresa con intensidad, no para castigar, sino para cerrar ciclos pendientes. Las pérdidas que pueden aparecer en este punto tienen un sentido profundo: equilibrar, limpiar, liberar espacio para que la expansión futura no esté condicionada por deudas invisibles. Es un reajuste que, aunque incómodo, alinea su camino con una verdad más pura. En ese tránsito, Sagitario desarrolla una cualidad que trasciende su naturaleza impulsiva, la maestría del tiempo. Aprende que no todo debe conquistarse de inmediato, que hay momentos en los que avanzar implica esperar, observar, integrar. Esta pausa no es debilidad, sino una forma superior de estrategia. Mientras las fuerzas externas pueden interpretar esa quietud como una oportunidad para debilitarlo, en realidad están presenciando la gestación de un salto mucho más poderoso. Otro aspecto que emerge es la capacidad de ver más allá de la ilusión de la pérdida material. Sagitario comienza a percibir que aquello que se desvanece no define su abundancia real. Su riqueza está ligada a su visión, a su capacidad de conectar con oportunidades que aún no se manifiestan, a su fe en caminos que todavía no existen en el plano visible.
Esa conexión con lo potencial lo convierte en un creador de futuros, no en un simple protector del presente. Las energías que desean verlo caer suelen operar desde la urgencia, intentando precipitar decisiones, generar caos o forzar rupturas. Sin embargo, Sagitario, cuando se alinea con su esencia más elevada, se vuelve inmune a esa presión. Comprende que no todo movimiento es progreso y que no toda pérdida es derrota. Esa lucidez le permite atravesar escenarios complejos sin perder su dirección interna. En lo más profundo, hay un fuego que no depende de circunstancias, un núcleo que permanece intacto incluso cuando todo alrededor cambia. Ese fuego es el verdadero poder de Sagitario, una llama que no puede ser extinguida por influencias externas ni por momentos de crisis. Cada intento de despojarlo, cada deseo ajeno de verlo perder, termina alimentando ese fuego, haciéndolo más consciente, más enfocado, más imparable. Y cuando finalmente emerge de esos ciclos de transformación, no lo hace para recuperar lo que tenía, sino para acceder a algo mucho más vasto. Ya no es el mismo que comenzó el camino. Ha integrado las pruebas, ha comprendido las señales, ha trascendido las limitaciones. En ese nuevo estado, cualquier intento de hacerlo retroceder pierde sentido, porque Sagitario ya no juega en el mismo nivel. Su visión se ha expandido, su fuerza se ha consolidado y su destino se ha elevado a una dimensión donde ninguna sombra puede alcanzarlo. En los estratos más sutiles de la experiencia sagitariana se activa una sensibilidad especial hacia las intenciones ocultas. No siempre se trata de acciones visibles, sino de corrientes emocionales y mentales que rodean su campo energético. Sagitario, aunque proyecta fortaleza y expansión, también percibe cuando hay desequilibrios a su alrededor. Esa percepción, cuando no es comprendida, puede generar momentos de desconcierto, como si algo no encajara del todo. Sin embargo, es precisamente esa capacidad la que le permite anticiparse y no quedar atrapado en dinámicas que buscan limitar su avance. Se despliega también una prueba relacionada con la coherencia interna. Cuando el entorno intenta desestabilizar, Sagitario es llevado a confrontar si sus decisiones están alineadas con su verdad más profunda o si, en algún punto, se ha desviado por influencias externas. Este ajuste no es inmediato ni sencillo, pero una vez logrado, crea una especie de blindaje natural. Desde ahí, ninguna energía discordante logra penetrar con la misma intensidad, porque ya no encuentra fisuras donde instalarse. Hay además una transformación en su manera de vincularse con el poder. En etapas anteriores, el poder podía estar asociado a la conquista, al logro visible, a la expansión constante hacia afuera. Pero en estos ciclos más complejos, Sagitario descubre una forma más elevada de poder, la autosoberanía. Es la capacidad de sostenerse sin depender de validación externa, de avanzar sin necesidad de aprobación, de mantenerse firme incluso cuando el entorno no acompaña. Ese tipo de poder no puede ser arrebatado, porque no está sujeto a nada externo. Las fuerzas que desean verlo perder suelen intentar desconectarlo de su presente, empujándolo hacia la nostalgia o hacia la ansiedad por el futuro. Pero Sagitario, cuando integra esta lección, comprende que su verdadera fuerza se encuentra en el ahora, en la acción consciente, en la claridad del instante. Desde ese lugar, recupera el control de su energía y deja de ser vulnerable a distracciones que buscan desviarlo. En lo profundo de su proceso, emerge una relación distinta con el riesgo. Ya no se trata de lanzarse sin medida, sino de reconocer cuando el salto es una evolución y cuando es una evasión. Esta sabiduría afina su instinto natural, convirtiéndolo en un estratega del destino más que en un simple explorador. Así, cada paso que da adquiere un peso mayor, una dirección más definida, una intención más poderosa. Se revela también una conexión más consciente con su propósito espiritual. No como una idea abstracta, sino como una guía tangible que ordena sus decisiones, sus vínculos y sus caminos. Cuando Sagitario se alinea con ese propósito, todo intento externo de hacerlo perder fuerza se disuelve, porque ya no está operando desde lo superficial, sino desde una raíz mucho más profunda. Y en ese estado, incluso las sombras que antes parecían amenazantes se transforman en aliadas invisibles. Cada obstáculo revela una verdad, cada tensión muestra un camino, cada intento de caída se convierte en impulso hacia una versión más elevada de sí mismo. Sagitario deja de resistir y comienza a integrar, y en esa integración alcanza una forma de invulnerabilidad que no se basa en evitar las pruebas, sino en trascenderlas completamente. En el pulso oculto del cosmos, Sagitario atraviesa fases donde su fuego no solo ilumina, sino que también revela lo que otros preferirían mantener en la sombra.
Esa cualidad lo convierte en un catalizador de verdades incómodas, y en ese acto de revelar, sin proponérselo, activa resistencias. No es únicamente su expansión lo que incomoda, sino su capacidad de desenmascarar ilusiones, de atravesar apariencias y exponer lo que no está alineado con la autenticidad. Esa función, casi sagrada, lo coloca en escenarios donde las tensiones no son casuales, sino inevitables. En ese contexto, se despliega una dinámica energética donde Sagitario es probado en su capacidad de sostener su luz sin necesidad de confrontar constantemente. Aprende que no toda verdad debe ser proclamada en voz alta, que hay batallas que se ganan desde la observación silenciosa y la firmeza interna. Este refinamiento no debilita su esencia, sino que la vuelve más precisa, más estratégica, más impenetrable. Se activa también una relación más profunda con la intuición como brújula. Más allá de su impulso natural hacia la aventura, comienza a percibir señales que no provienen de la lógica, sino de una inteligencia superior que guía sus pasos. Esa intuición le permite esquivar situaciones que podrían representar pérdidas innecesarias, no desde el miedo, sino desde una comprensión adelantada de los acontecimientos. Es como si caminara con una visión expandida del tiempo, anticipando movimientos antes de que se manifiesten. Las fuerzas que desean verlo perder suelen intentar fragmentar su energía, dispersarlo en múltiples frentes para debilitar su enfoque. Sin embargo, en este nivel de evolución, Sagitario aprende a proteger su atención como un recurso sagrado. Comprende que no todo merece su reacción, que no toda provocación requiere respuesta. Esa economía de energía se convierte en una de sus mayores fortalezas, porque le permite avanzar sin desgaste innecesario. En paralelo, surge una transformación en su vínculo con la confianza. Ya no es una confianza ingenua ni automática, sino una confianza consciente, construida a través de experiencias, pruebas y superaciones. Esta nueva forma de confiar no lo expone, sino que lo fortalece, porque está basada en el discernimiento y no en la expectativa. También se manifiesta una expansión en su capacidad de liderazgo, pero no desde la imposición, sino desde el ejemplo. Sagitario comienza a influir sin necesidad de dominar, a inspirar sin necesidad de convencer. Esa forma de liderazgo es invisible para quienes buscan poder superficial, pero profundamente efectiva en los planos donde realmente se define el destino. Y en lo más elevado de este proceso, se revela una verdad inquebrantable: Sagitario no está aquí para conservar lo que tiene, sino para trascenderlo constantemente. Todo intento externo de hacerlo perder se enfrenta a una paradoja, porque lo que parece pérdida es, en realidad, el mecanismo que lo impulsa a alcanzar una versión más vasta de sí mismo. Nada puede ser arrebatado cuando su esencia no se aferra, cuando su espíritu está en movimiento continuo, cuando su destino no es acumular, sino expandirse sin límites. En los umbrales más exigentes del recorrido sagitariano se revela una prueba vinculada al dominio de su propia energía vital. No todo desgaste proviene del exterior, en ocasiones, es su propio fuego el que, al no ser canalizado con precisión, puede dispersarse en direcciones que no sostienen su crecimiento. En estos ciclos, Sagitario aprende que la verdadera expansión no consiste en abarcarlo todo, sino en elegir con sabiduría donde arde su llama. Esa selección consciente transforma su impulso en poder concentrado, imposible de diluir por influencias ajenas. Se manifiesta también una confrontación con la ilusión del control externo. Las fuerzas que desean verlo perder suelen operar generando escenarios donde todo parece escaparse de sus manos, como si el orden conocido se desmoronara. Sin embargo, en esa aparente pérdida de control se esconde una revelación mayor: Sagitario nunca estuvo destinado a controlar el mundo, sino a confiar en su capacidad de navegarlo. Cuando integra esta verdad, deja de resistirse a lo incierto y comienza a moverse con una fluidez que desarma cualquier intento de bloqueo. En ese mismo plano emerge una comprensión más profunda del valor de la soledad elegida. No como aislamiento, sino como espacio de reconexión con su esencia. En medio de energías confusas o intenciones ocultas, Sagitario descubre que retirarse momentáneamente no es retroceder, sino fortalecerse. En ese silencio, recupera claridad, redefine su visión y se libera de influencias que no le pertenecen. Es ahí donde su fuego se regenera, lejos del ruido y de las expectativas externas. También se activa un aprendizaje relacionado con la palabra y su poder creador. Sagitario, regido por la verdad, comprende que no solo importa lo que piensa o siente, sino cómo lo expresa. En etapas más elevadas, sus palabras dejan de ser impulsivas y se convierten en herramientas de transformación. Esta evolución le permite evitar conflictos innecesarios y proteger lo que construye,
porque entiende que el lenguaje también puede abrir o cerrar caminos. Las energías que buscan su caída suelen subestimar su capacidad de adaptación emocional. Creen que al alterar su entorno lograrán desestabilizarlo, sin percibir que Sagitario posee una elasticidad interna que le permite reconfigurarse rápidamente. Esta adaptabilidad no es superficial, nace de su conexión con algo más grande que cualquier circunstancia. Es una confianza profunda en que siempre habrá un nuevo horizonte, incluso cuando el anterior desaparece. En lo más profundo del proceso, Sagitario entra en contacto con una dimensión de responsabilidad espiritual. Comprende que su camino no solo le afecta a sí mismo, sino que también impacta a quienes lo rodean. Esta conciencia no lo limita, sino que eleva sus decisiones, haciéndolas más conscientes, más alineadas con un propósito mayor. Desde ahí, cada paso adquiere un significado que trasciende lo personal. Y cuando esta integración se consolida, surge una forma de invencibilidad que no depende de evitar pérdidas, sino de trascender su significado. Sagitario deja de temer lo que pueda desaparecer, porque reconoce que nada esencial puede ser destruido. Su fuerza ya no reside en lo que posee, sino en lo que encarna. Y desde ese estado, cualquier intento de hacerlo perder se disuelve antes de materializarse, porque su verdadera riqueza ya no pertenece al plano donde otros intentan arrebatársela. En los tránsitos más profundos del alma sagitariana aparece una iniciación silenciosa que no todos logran reconocer, la prueba de la dirección invisible. No siempre hay señales claras, ni caminos definidos, ni certezas inmediatas. Es un periodo donde la brújula externa desaparece y solo queda la orientación interna, esa voz que no grita, pero que tampoco se equivoca. En ese vacío aparente, Sagitario no pierde, se redefine. Aprende a avanzar sin garantías, a confiar sin pruebas, a sostener su visión incluso cuando el mundo no la refleja todavía. Se activa también un fenómeno energético en el que las expectativas ajenas intentan moldear su camino. Proyecciones, juicios, ideas limitantes que otros depositan sobre su destino como si pudieran contenerlo. Pero Sagitario, en su evolución, comprende que aceptar esas cargas sería traicionar su naturaleza. En lugar de absorberlas, aprende a transmutarlas, a devolverlas al origen sin conflicto, sin desgaste, sin permitir que alteren su esencia. Esa capacidad de no apropiarse de lo que no le pertenece lo libera de pesos invisibles que podrían frenar su avance. Surge además una relación más consciente con el fracaso, no como caída, sino como lenguaje del universo. Cada intento que no prospera, cada puerta que se cierra, cada esfuerzo que no da el resultado esperado, comienza a ser interpretado como una señal de redirección. Sagitario deja de ver estos eventos como obstáculos y empieza a leerlos como ajustes precisos de su trayectoria. Esta comprensión le otorga una ventaja invisible, mientras otros se detienen ante la frustración, él continúa con mayor claridad. En otro nivel, se despierta una percepción aguda sobre el valor de la energía compartida. No todas las alianzas suman, no todos los vínculos expanden. Sagitario aprende a reconocer cuando una conexión nutre su crecimiento y cuando lo drena. Esta distinción no lo vuelve distante, sino selectivo. Protege su espacio, su tiempo y su esencia, entendiendo que su camino requiere una vibración específica para desarrollarse plenamente. Las fuerzas que desean verlo perder suelen operar desde la repetición, intentando arrastrarlo a viejos patrones, a decisiones impulsivas o a dinámicas que ya superó. Pero en esta etapa, Sagitario desarrolla memoria espiritual. Reconoce esas trampas antes de caer en ellas, identifica los ciclos que ya no deben repetirse y elige de manera distinta. Esa elección consciente rompe cadenas invisibles y lo posiciona en un nivel completamente nuevo de evolución. También se revela una conexión más profunda con la paciencia activa. No como espera pasiva, sino como preparación constante. Sagitario entiende que hay momentos en los que el movimiento no es visible, pero la transformación es intensa. Mientras el exterior parece quieto, en su interior se están alineando fuerzas, ideas y energías que darán lugar a un salto significativo. Esta paciencia le permite no desesperar, no precipitarse, no desviarse de su propósito. Y en la culminación de este proceso, emerge una certeza que ningún evento puede quebrar: su camino no depende de las circunstancias, sino de su estado interno. Nada externo tiene el poder de definir su destino cuando su conciencia está alineada. Las pérdidas dejan de ser amenazas y se convierten en herramientas. Los intentos de desestabilización pierden fuerza ante su claridad. Y Sagitario avanza, no porque el camino sea fácil, sino porque su espíritu ya no sabe detenerse.
En las fases más elevadas del recorrido sagitariano emerge una comprensión que transforma por completo su relación con la adversidad. No todo lo que se opone es enemigo, y no todo lo que se pierde es ausencia. Hay fuerzas que actúan como guardianes del umbral, energías que no buscan destruir, sino verificar si Sagitario está preparado para sostener aquello que desea alcanzar. Estas pruebas no llegan con advertencias, sino disfrazadas de caos, de incertidumbre, de cambios abruptos que sacuden las estructuras conocidas. En ese escenario, Sagitario es llevado a confrontar su nivel real de compromiso con su visión. No basta con desear avanzar, es necesario encarnar la determinación de hacerlo incluso cuando las condiciones no son favorables. Aquí se revela una verdad esencial: el universo no responde únicamente a las intenciones, sino a la coherencia entre lo que se cree, lo que se siente y lo que se hace. Cuando esa coherencia se fortalece, cualquier intento externo de hacerlo perder comienza a desmoronarse por falta de resonancia. También se activa una depuración en su relación con el deseo. Aquello que antes parecía imprescindible empieza a perder peso, y lo que verdaderamente importa se vuelve más claro. Sagitario deja de perseguir metas por inercia o por validación externa, y comienza a moverse desde una intención más pura, más alineada con su esencia. Esta limpieza interna hace que muchas cosas caigan por sí solas, no como pérdida, sino como liberación inevitable. En lo invisible, se reorganizan las fuerzas que lo acompañan. Personas, oportunidades y caminos que antes no estaban disponibles comienzan a acercarse, mientras otros se disuelven sin explicación aparente. Este reajuste no responde al azar, sino a una ley de afinidad energética. Sagitario empieza a vibrar en una frecuencia distinta, y solo aquello que está en sintonía puede permanecer. Todo lo demás queda atrás, aunque en un primer momento pueda sentirse como un despojo. Se despierta además una conciencia más aguda sobre el valor del silencio interior. No como ausencia de pensamiento, sino como espacio donde la verdad se revela sin interferencias. En medio de influencias externas, opiniones y presiones, Sagitario descubre que su mayor claridad surge cuando se desconecta del ruido. Desde ese silencio, toma decisiones más precisas, más alineadas, más difíciles de alterar por factores externos. Las energías que buscan su caída suelen intensificar su presencia justo antes de un gran avance. Es el último intento de desestabilización antes de que Sagitario cruce un nuevo umbral. Pero en este punto, ya no reacciona de la misma manera. Ha aprendido a reconocer estos momentos, a no dejarse arrastrar por la urgencia o el miedo, a mantenerse firme incluso cuando todo parece tambalearse. Esa estabilidad interna se convierte en su mayor escudo. Y cuando finalmente atraviesa ese umbral, la perspectiva cambia por completo. Lo que antes parecía amenaza se revela como impulso, lo que parecía pérdida como preparación, lo que parecía final como transición. Sagitario no solo avanza, sino que lo hace con una conciencia expandida que le permite ver más allá de las apariencias. En ese estado, ninguna fuerza externa puede definir su destino, porque ha comprendido que su verdadero poder no reside en lo que tiene, sino en la conexión inquebrantable con lo que está destinado a ser. En los niveles más profundos del camino sagitariano surge una transformación que trasciende la mera resistencia a la pérdida, el dominio de la intención frente a la realidad mutable. Sagitario descubre que nada en el mundo exterior tiene la fuerza de alterar su esencia cuando su conciencia está despierta. Las circunstancias pueden cambiar, los vínculos pueden desvanecerse, los logros pueden parecer efímeros, pero su centro permanece inquebrantable. Cada desafío se convierte en un espejo que refleja su verdadera fuerza, y cada intento de despojarlo termina revelando su capacidad de regenerarse más grande y clara que antes. Se desarrolla también una expansión de su percepción temporal. Sagitario aprende a leer los ciclos no solo como eventos lineales, sino como ritmos que repiten lecciones esenciales con distintos matices. Lo que parece pérdida inmediata se entiende como ajuste de trayectoria, lo que parece fracaso, como catalizador de evolución. Esa visión más amplia le permite anticipar tendencias, comprender la intención de los acontecimientos y elegir su respuesta con mayor sabiduría, sin quedar atrapado en la ilusión de que el mundo exterior dicta su destino. Se activa un refinamiento de su conexión con la autenticidad. Cada pérdida forzada, cada despojo, lo obliga a discernir qué es real, qué merece su cuidado y qué no forma parte de su esencia. En este proceso, Sagitario deja de reaccionar por impulso o por apego superficial y comienza a actuar desde su núcleo más profundo. Lo que permanece no depende de la fuerza ni del azar, sino de la resonancia auténtica entre su espíritu y aquello que le rodea.
Además, emerge un aprendizaje sobre el flujo y la adaptación. Las energías externas pueden intentar limitar su expansión, pero Sagitario descubre que su mayor ventaja es moverse como el agua, flexible, ágil, capaz de sortear obstáculos sin perder impulso. Este manejo consciente de su energía le permite transformar situaciones de aparente pérdida en trampolines para la evolución. Lo que parecía detenerlo en realidad lo impulsa a niveles más altos de visión y propósito. Se revela también una relación más profunda con la libertad interior. Ya no se trata solo de viajar, explorar o conquistar metas visibles, sino de mantener un espacio dentro de sí mismo donde nada ni nadie pueda imponer límites. Esa libertad no depende de posesiones ni de logros externos, reside en la claridad de su propósito y en la firmeza de su convicción. Es una fuerza invisible, impenetrable, que convierte cualquier intento de caída en un impulso para trascender. Finalmente, se despliega un entendimiento de la energía creativa como escudo. Sagitario comprende que su capacidad de crear, de imaginar, de proyectar futuros posibles, no solo lo define, sino que lo protege. Mientras otros actúan desde el miedo o la ambición, él actúa desde la visión y la expansión. Cada desafío externo se convierte en materia prima para su evolución, y cada intento de despojarlo de lo que posee se transforma en oportunidad para reinventarse más fuerte, más sabio y más consciente de su destino inquebrantable.